Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Salud para estar mejor. El día de hoy tenemos la visita de la doctora Dora Lilian Torres. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches también a la audiencia de Educanal. Agradezco la invitación y espero dar respuesta a las preguntas, consultas y a poder debatir un poco lo que significa adquisición de medicamentos, insumos. Así mismo, doctora, justamente en el contexto de lo que estamos haciendo en vistas a nuevo gobierno que va a asumir próximamente, la intención de nuestro programa es dar a conocer las diferentes aristas que conlleva una buena administración de los servicios de salud pública, que a su vez hace con que posteriormente los servicios privados y autárquicos lleven adelante la ejecución según las rectorías del Ministerio de Salud Pública. Y en ese sentido, la doctora Dora Lilian tiene una vasta experiencia en el manejo de los insumos, medicamentos y demás. Y para ello quiero que nos haga una presentación, doctora. Tu currículum es muy extenso. Sí, a la audiencia podríamos dar un pequeño resumen. Sí, cómo no. Bueno, yo de título de fondo soy licenciada en Ciencias Químicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tengo una maestría en Físico-Química Ambiental y Aplicada. Tengo también cursos hechos en contrataciones públicas. Tengo cursos hechos de alimentos, de toda la parte de lo que es de compras. También fui docente, profesor titular, reconfirmada en la titularidad por 33 años en la UNA. Sí. Fabuloso el currículum de la doctora Dora Lilian, y una vez más estamos agradecidos por contar con tu presencia aquí con nosotros. Y bueno, ahora entonces vamos a mezclar elementos teóricos, porque dentro del contexto de lo que nosotros queremos dar a conocer, apuntar hacia lo ideal, cómo estamos y qué caminos u opciones tendríamos que recorrer de tal forma a llegar a lo ideal. Bajo esa premisa, la gestión del medicamento e insumos. ¿Cómo debemos proceder, doctora Dora? Si nos podrías dar un pantallazo inicial. Para referirme a la adquisición de medicamentos, insumos, reactivos y equipos biomédicos, lo primero que hay que centrarse es en una buena planificación. Es decir, las compras deben estar centradas en la planificación. Obviamente que las adquisiciones se realizan a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es el ente contralor del Estado, de las compras del Estado. Esa planificación, ¿quiénes la realizan? Bueno, la planificación debe realizar cada hospital, cada servicio de salud, porque son ellos los que conocen sus necesidades y son el que conoce también el día a día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tanto cuando estuve ocupando lugares específicos en el IPS, como también estuve por 5 años ininterrumpidos en la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que hacemos? Solicitamos a los servicios de salud de todo el país nos remitan sus necesidades satisfechas y sus necesidades insatisfechas. Entonces, ¿a qué le llamo yo necesidad satisfecha? Al que el paciente o familiar del paciente se acerca a la farmacia, sin problema retira su medicamento y va para su tratamiento. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? Cuando la necesidad existe, el médico prescribe, el paciente, familiar del paciente o
el personal de enfermería del hospital va a la farmacia y ese medicamento o ese insumo se encuentra sin stock. ¿Qué pasa ahí? Ese paciente debe tratarse. Entonces, tiene que comprar el medicamento de los alrededores del hospital o de algún lado. Entonces, hay que sumar la necesidad satisfecha y la necesidad insatisfecha para que nosotros tengamos un consumo mensual real. Es decir, se acerque lo más posible a la realidad. Ok, ese consumo real, Sí. ya se tiene información de años anteriores de tal manera a tener una base a partir del cual estamos en conocimiento de las necesidades de los servicios que nos solicitan, o sea, que es solicitado a la dirección de insumos. Sí. Cada hospital sabe cuál es su servicio, su consumo real. Solamente que lo tienen que anotar, lo tienen que registrar. Entonces, cuando hablamos anotar, sería en un sistema informático. Así mismo, mi primer ideal sería de que toda planificación sea el 100% informatizado. Okay. Ese es el primer ideal. En este Pero momento, en este discúlpame momento, que te interrumpa. sí. En este momento, ¿cómo estamos? En este momento, los consumos reales son remitidos a una forma física. ¿Por qué? Porque hay muchos hospitales y puestos de salud, tanto del IPS como del Ministerio de Salud, donde no existen conectividad, no tienen conectividad. Okay. Y también tenemos mucho problema, porque hay lugares donde sí tienen conectividad y tienen generador eléctrico. Hay hospitales que ya cuentan, la gran mayoría, con generador eléctrico. Pero también está la mano del hombre. Tenemos los cortes de energía, muchas veces el generador no está en funcionamiento, ya sea por falta de mantenimiento o por falta de combustible. Eso no quiere decir que en ese momento el medicamento no sea entregado al paciente. Okay. Entonces, ahí ya no fue registrado esa cantidad que se dio en ese momento. Entiendo. Cuando decís entonces que remiten al ministerio en forma física, es en una hoja y escrito a mano o impreso de un sistema informático, pero no necesariamente puede ser en Excel, una tabla Excel o en Word, así, pero no en un sistema de información hospitalaria. Así mismo. En los lugares donde ya tienen informatizado, remiten informatizado y se les solicita generalmente una nota donde tiene la firma del personal técnico, en este caso regente químico farmacéutico, que avale con su firma de que ese pedido es real, porque tampoco pueden pedir poco y tampoco pueden pedir mucho, porque recordemos que los medicamentos tienen fecha de vencimiento y muchas veces el movimiento no es tal y el medicamento puede llegar a vencer. Entonces hay que tener mucho cuidado en los reportes que se remiten para la compra de los medicamentos, insumos y reactivos. Entonces, a fin de año, ustedes reciben las necesidades de cada servicio, Sí. de cada hospital de todo el país, de tal forma a proponer, planificar la adquisición de los mismos para el siguiente año, ¿no? Así mismo. Los reportes generalmente nosotros solicitamos cada 6 meses, porque eso se carga en el sistema informático que está hecho para el efecto. Y los que envían en medio por sistema informático se contrasta. Es decir, ¿cuánto solicitó el hospital X mensualmente? Por darte un ejemplo sencillo de paracetamol. Correcto. Entonces, eso tiene que coincidir con lo que ella dice que usa en un mes, con lo que ella solicita mensualmente. No debe faltar ni tampoco debe sobrar. ¿Y hay capacidad técnica para hacer de todos los hospitales del país? Recursos humanos
en los lugares muy lejanos sí hace falta. Y se recurre generalmente al personal de enfermería, que hagan los pedidos. Los puestos de salud chiquitos muchas veces no cuentan con personal químico farmacéutico regente, ¿verdad? Sí. El regente del hospital regional es el que tiene que cubrir muchas veces los lugares donde no cuentan regente. Y a veces la cobertura ya es grande. Entiendo. Y sobrepasa también el trabajo, eso le sobrepasa al personal. Lo ideal sería que cada puesto sanitario, por más pequeño que sea, cuente con un regente técnico, químico farmacéutico. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. ¿Y qué tan lejos o cerca estamos para contar? Y no estamos lejos, pero muchas veces el profesional no quiere ir a vivir al interior, porque muchas veces también está en el salario, en el pago. Claro. Porque el que trabaja acá gana igual que el que trabaja en Bahía Negra, por ejemplo. Sí. Y bueno, entonces, una vez que se hace la planificación anual, ¿cómo encajamos esto dentro del presupuesto asignado por las autoridades de tal forma a que sopesemos entre uno y otro alguna necesidad que puede ser mayor a lo presupuestado? Bueno, acá tengo que mencionar de que en las dos instituciones más grandes, y me atrevería a decir incluso del Hospital de Clínica, se cuenta con un presupuesto totalmente insuficiente para lo que es la compra de medicamentos, insumos, reactivos y equipos biomédicos. El presupuesto es totalmente insuficiente. Pero hay forma en que uno hay estrategias que se pueden usar, por ejemplo, hasta que tengamos un presupuesto acorde a la necesidad real. Por ejemplo, si vos me preguntas, ¿qué harías si te falta tu presupuesto? Sí, era la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué haría yo? O sea, ¿qué estrategia utilizaría? Y bueno, lastimosamente tengo que usar estrategia como, por ejemplo, que no le falte medicamento a los niños, que no le falte medicamento a los pacientes crónicos o con patologías catastróficas. ¿Por qué? Porque son ellos los pacientes, sobre todo pacientes crónicos y con patologías catastróficas, pueden descompensarse y venir a la capital, quedarse internado por varios días. Ahí tenemos el desarraigo, porque tiene que venir un familiar con él. El sobrecosto para el hospital, porque ya no va a usar solamente, a lo mejor necesitó su insulina nomás. Pero como él se descompensó por la falta del consumo de su insulina, tuvo una descompensación, pudo haber hecho, usted es médico, me puede ayudar, doctor, pudo haber hecho una descompensación renal. Correcto. Entonces, incluso puede necesitar terapia intensiva, y usted sabe que el costo en la terapia intensiva es el triple. Es el triple. Entonces, esa es la estrategia que yo haría de manera a no incurrir en gastos, yo diría innecesarios, sí, si es que se cuenta con el medicamento en el momento, en tiempo y forma. De acuerdo. ¿Hay alguna estimativa de qué porcentaje estamos hablando en términos de, como es insuficiente, cuánto más se debería incrementar para llegar a lo ideal del presupuesto? Y yo me arriesgaría a decir de que estamos en un 60% de presupuesto. Necesitamos incrementar en un 40% para tener un presupuesto acorde a la necesidad real. Recordemos que el poder adquisitivo bajó mucho también en nuestro país y también los hospitales crecieron, dan mayores respuestas, tienen mejores médicos. ¿Por qué no citar el Hospital Central del IPS, que tienen equipos muy buenos?
profesionales de alto nivel. Procedimientos quirúrgicos nuevos. Procedimientos quirúrgicos nuevos, totalmente. El Hospital Acostañú, que es de un nivel altísimo. El Hospital El Inerán, por citar alguno, el Hospital Nacional, que también es un hospital de alta complejidad. Y por citar algunos, existen varios. Entonces, el paciente también se siente seguro yéndose a esos hospitales. Y realmente están abarrotados los hospitales hoy día. El Instituto del Cáncer, por ejemplo, donde tenemos pacientes oncológicos, donde cuentan, no a lo mejor en un 100%, pero se tiene los medicamentos oncológicos que son de altísimo costo. Y eso está incluido lo que habías mencionado previamente en el déficit, incluye los oncológicos. Incluye los oncológicos también, ¿no? Sí. Así mismo. Bueno, doctora, si nos permitís, vamos a ir a una pausa y luego la misma continuamos hablando acerca de lo que la Dirección General de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud realiza para el provisionamiento de medicamentos, insumos y reactivos. Tras la pausa, estamos de nuevo con la doctora Dora Lilian Torres.